Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, versión Reina Valera contemporánea. Esta lectura dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Bien, agradezco la lectura de la palabra que hizo Domi, y el título que lleva esta predicación o sermón es bien especial, es tremenda. Ser como Jesús. Y a veces nosotros tenemos problemas cuando tenemos estas invitaciones a poder acercarnos o parecernos a Jesús. Y aquí vamos a ver cómo se nos plantea bíblicamente esto. Y vemos que este texto que se acaba de leer es uno de los textos más sentidos, más potentes que tiene la Escritura, la Biblia. De hecho, este coro que cantamos nosotros normalmente en la Santa Cena, nosotros cantamos Jesús, Señor de la creación. ¿Se acuerdan? Jesús, Señor de la creación. Ese coro resume lo que se ha leído hoy y es un texto muy hermoso que resume una creencia, un credo y una confesión. Este texto fue escrito dentro de un contexto bien especial. Esto lo escribió el apóstol Pablo, lo escribió preso. Estaba privado de la libertad y junto con esta carta a los filipenses, también escribió la carta a los corintios y a los gálatas. Y uno, si pudiese leerlo en paralelo, hay muchas cosas que se van diciendo respecto a esta declaración que leyó la Domi. También esta epístola podemos ver que fue algo muy sentido para el apóstol Pablo, porque 10 años antes él había formado esta iglesia en Filipo. Por lo tanto, ya había una relación de una década con ellos, a través de las noticias que le llegaban y a través de estas cartas que eran muy importantes para poder comunicar el mensaje del Señor. Este texto es muy importante y muy conmovedor, como yo les decía delante, porque también vemos en paralelo en Corintios que se refiere a algo parecido cuando dice: por amor a nosotros, refiriéndose a Jesús, se hizo pobre siendo rico. Y esto lo dice en Corintios. Por lo tanto, ahí vemos cómo el apóstol Pablo estaba escribiendo esto y similar también en Filipos y también en Corinto. Pero antes de seguir, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos que en ellas hay sabiduría y hay palabras de vida para esta iglesia. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para entender las Escrituras y para que, siendo también guiados por tu Espíritu, podamos aplicarla en nuestra vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces podemos ver acá que
el apóstol Pablo de inmediatamente en el verso 5 parte con un desafío, parte con una exhortación. Y acá es súper fuerte porque dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Querido San Pedro, a través del apóstol Pablo, a nosotros nos están diciendo exactamente lo mismo. Que haya el mismo sentir que hubo Jesús, pero en nosotros. Ahora, hay distintas traducciones. En algunos dice que tengan el mismo sentir. En otros dice que tengan la misma actitud. Y en otras versiones dice que tengan el mismo pensamiento. Acá vemos que pareciera algo tremendamente elevado, algo tremendamente inalcanzable de poder sentir como el Señor Jesús. Pero sepan ustedes que no podemos anidar esos pensamientos negativos, porque está escrito en la Biblia y entendemos que esto es verdad. Por lo tanto, creamos que así tiene que ser y desechemos de nosotros estos pensamientos que te alejan a esta exhortación maravillosa de pensar como Cristo, de sentir como Cristo. Ahora, algo que hay que explicar respecto a esto es que el Señor se hizo hombre para justamente nosotros, seres humanos, poder entender este anuncio angelical que bajo la perspectiva del lenguaje de Dios jamás podríamos haber entendido si no hubiese existido la encarnación del Señor a través de la figura del Señor Jesús. Y ahora acuérdense ustedes de lo que estudiamos nosotros en Juan, en esta serie, que todo lo que el Señor Jesús vivió como nosotros, como hombre, como ser humano, fueron escritos por los profetas, ¿para qué? Para que creyéramos, decía el texto en Juan, y para que creyendo tengamos vida abundante y nueva. Entonces, no lo veamos como algo lejano, sino que lo veamos con la realidad que significó que el Señor Jesús caminó como tú lo haces, habló, comió, se relacionó con las personas y por lo tanto entiende tu situación. Se colocó en los zapatos nuestros, literalmente. Por lo tanto, Él se desarrolló acá y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar lo que Él hizo, tratar de ver con los ojos de Él, tratar de pensar y sentir, como nos indica aquí en el verso 5 el apóstol Pablo. Una de las cosas interesantes también de los versos 6 y 7 de lo que leímos es que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí vemos claramente que el Señor Jesús renunció a su divinidad para poder traer este mensaje de Dios a nosotros. Renunció a esa calidad de Dios. Renunció a estar en los lugares celestiales para venir acá a expresarnos el tremendo amor que significó venir a morir por nosotros. Hay algunas versiones que dicen se vació de su divinidad. Esto me gustó. Es decir, sacó toda su esencia para poder ser humano, para poder expresar el amor de Dios en términos que nosotros conocemos y que estamos leyendo a través de su palabra. Una cosa interesante de ver en el ejemplo de Jesús
es que él, pudiendo, no se aferró a esa deidad. Y fíjense ustedes que ya en el comienzo de la humanidad, el ser humano quiso parecerse a Dios. Adán y Eva, cuando el engañador le dijo, ustedes no morirán, les dijo, sino que serán iguales a Dios. Entonces nosotros, como seres humanos, ya en el Génesis se nos indica eso, que queremos ser Dios. Queremos colocarnos en los zapatos de Dios, pero somos carentes, no tenemos la capacidad. Somos insuficientes. Y esta doctrina que nosotros abrazamos como iglesia, que es la doctrina de la encarnación, es la muestra del amor que tiene Dios con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito en forma de hombre, ¿no es cierto?, para poder morir y entregar ese amor. Aceptemos aquello que nos exhorta el apóstol Pablo, de sentir, de pensar como Jesús, que es una posibilidad que tenemos a través de esto, de esta doctrina de la encarnación, que el Señor se mostró como nosotros. Esto lo hace solamente por amor. Ahora, aquí hay un gran misterio, que podría alguien decir, pero ¿y cómo fue esto? Y aquí está el misterio de Dios. No me pidan a ustedes explicarlo, cómo en su deidad tremenda se hace hombre, sino que experimentemos este amor. Es la única forma de poder entenderlo, a través de la experiencia que te pide aquí el apóstol Pablo, de poder sentir como Jesús. Verso 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense ustedes, ya hay una condición de rebajarse, de bajar de una condición a una condición menor, más encima siendo hombre, murió en la cruz, siendo el tormento más humillante de aquella época para un ser humano. Y eso lo hizo por ti y lo hizo por mí. Entonces lo que te está pidiendo el Señor es que tú renuncies. Que no te mires el ombligo. Que tu yo gigante disminuya. Y que crezca en ti Cristo Jesús. Que nosotros seamos un reflejo verdadero del Señor aquí en la tierra. El apóstol Pablo también en Romanos dice, así que, queridos hermanos de San Pedro, os ruego, por las misericordias del Señor, que presenten ustedes en cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí en este texto hay un resumen, que es la renuncia. Y un modo de cambiar tu vida en bien de obedecer a nuestro Dios. Como Iglesia San Pedro estamos renunciando, cada uno de nosotros, en bien de que el Señor sea exaltado. No podemos decir que estamos en un tiempo fácil en San Pedro. Pero este tiempo es fundamental para colocarnos en el punto exacto para poder reflexionar respecto a este tema de la renuncia, de la humillación, del rebajarse y ser una persona en el lugar que te corresponde. Si pudiésemos decir que en San Pedro está todo resuelto, no es así.
requiere que cada uno de nosotros vea al otro como a tu hermano, de poder ver que en los domingos hace falta alguien que reciba aquí en la puerta, de ver que hay hermanos necesitados, que tenemos que apoyarlo. 12 familias que el Ministerio de Misericordia apoya mes a mes para que ellos puedan pasar ese mes. Entonces, ¿dónde está tu renuncia en apoyo a tus hermanos? ¿Estás apoyando con tu presencia? ¿Estás apoyando con el aporte económico? ¿O solamente te estás mirando el ombligo? Y el mismo Señor Jesús, en Mateo 16, 24, nos dice a cada uno de nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice a renglón seguido? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, este segundo punto, humillarse significa renunciar. Vaya que tenemos que ir reflexionando en la vuelta a la casa de lo que significa poder ser parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, y de poder ayudar y renunciar a lo que nosotros creemos tener. También otro aspecto importante del texto que se leyó: Jesús no quería dominar al hombre, sino que Jesús vino para dar su vida en rescate por nosotros. Él llevándose todo el pecado nuestro, llevándose las culpas, los miedos. Y como dice también en lo que recitamos en la Santa Cena cuando participamos, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué interesante esto, de que para poder tener una condición de exaltación tenemos que partir humillándonos. Una vez y otra vez, en el Nuevo Testamento se muestra seguro de que solamente el que se humilla será exaltado, como lo dice en Mateo y también en Lucas, que dice: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Aquí tiene que ver varias cosas que quiero comentarles en este punto, que aquí nosotros tenemos que ser, primero que todo, obedientes. Tenemos que autorrenunciar. Y estas cosas las vemos en Jesús. Las recorrimos a través de lo que leímos en Juan hace poco. Que esa autorrenuncia y esa obediencia a Dios Padre también es una característica de los cristianos. Y que se tiene que ver, que Cristo crezca en ti y que tu yo disminuya. Y también la obediencia hacia lo que el Señor nos pide de hacer su voluntad. A consecuencia de lo que el Señor hizo, dice el texto que leímos recién, en la parte B dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algo interesante por ver en la Biblia es que siempre los personajes bíblicos, cuando estaban en un punto de inflexión en su vida, se les cambia el nombre. Por ejemplo, cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, el nombre cambió a Abraham, marcando ese momento importante en la vida de este personaje. Por ejemplo, vemos también cuando Dios hace o hizo una nueva relación con Jacob,
Jacob dejó de ser y le dio un nuevo nombre llamándole Israel. Entonces, vemos algo interesante acá y con la profundidad que significa este texto, vemos que acá también a Jesús se le cambia el nombre. En este preciso momento, cuando esta carta es entregada a a Filipo, vemos un cambio. Y yo quiero leer en Apocalipsis, el capítulo 2, verso 17, y escuchen atentamente. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino el que lo recibe. Este texto está, ¿no es cierto?, indicado a la iglesia de Pérgamo. Y este otro texto está dicho a la iglesia de Filadelfia, que dice lo siguiente: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Si nosotros somos vencedores, vamos a ser columna. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Quiero contarles que si bien nosotros conocemos muy claramente el nombre del Señor Jesús, acá en este momento histórico estaba sucediendo un cambio muy potente que cambia ese nombre de Jesús a una palabra que nosotros la conocemos muy bien, pero que ha perdido sentido y profundidad, que es la palabra Señor. Ahora, en ese tiempo, no quiero entrar en términos académicos, pero el origen, que es Kyrios, es una palabra que se usaba normalmente para alguien que era dueño de un esclavo, que era el amo de alguien, y que también ese nombre se usaba para altos emperadores o gente de alto nivel que tenía un cargo de renombre. Y aquí el apóstol Pablo está tratando de mostrarnos esto, de que Jesús, el cual vino a morir por nuestros pecados, estaba adoptando este tremendo nombre que la misma iglesia empezó a decir, que es el Señor. Entonces yo te pregunto, querido hermano, ¿tú sientes que el Jesús que murió por ti es el Señor de tu vida? Que ojalá sea un sí profundo dentro de ti y de poder, ya acercándonos al término del texto en los versos 10 y 11, podamos confesar como dice este texto, y lo quiero releer nuevamente. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre, y ni siquiera para el Hijo, sino que para el Padre. Ahora, esto es tremendo cuando entendemos el contexto de esta carta, ya que acuérdense ustedes que la incipiente iglesia se empezó a formar, a reunir, partiendo en casas primero que todo, y esto es muy probable, según la tradición, que haya sido la primera confesión que hacía la iglesia de aquel tiempo, diciendo, Jesucristo es el Señor. Esas 4 palabras fueron las primeras confesiones
que se hicieron en la iglesia como nosotros lo hicimos delante, recitando el credo de los apóstoles. Estamos hablando más o menos del 60 después de Cristo. La que leímos nosotros, el credo de los apóstoles, se formó más o menos en el siglo IV después de Cristo. Por lo tanto, ya había pasado bastante tiempo. Y la invitación que se nos hace también es que nosotros podamos tener esta confesión en nuestra vida, y no solamente en el culto, sino que en nuestra forma de vivir, que Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Fíjense ustedes lo que dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Miren qué gracia, qué lindo, qué maravilloso de poder tener a nuestro Señor en nuestra vida. Para ir cerrando esta reflexión, les invito, les pido, les exhorto que podamos tener el mismo sentir de Jesús como el apóstol Pablo lo pide en este texto. Que esto no es sin la vinculación del amor que tiene que haber con nuestro Señor y también entre nosotros. Para ello, tenemos que pasar tiempo con Jesús. No podemos pretender sentir como Jesús si tú no lees la Escritura, si tú no la estudias, si tú no oras de rodillas a tu Señor, de usar los medios de gracia, como predicaba la otra vez Juan Pablo, para poder acercarnos al Señor Jesús. Se dice que cuando uno pasa con una persona harto tiempo, y eso pasa en los matrimonios, hay una suerte de mimetización. Uno empieza como a pensar un poco como el otro y a focalizarse respecto a cómo piensa el otro también. Pues bien, con el Señor Jesús es lo mismo. Si queremos pensar y sentir, tenemos que estar al lado de Jesús, estudiando su palabra, escuchándolo atentamente, estando tiempo con Él. No puedes pretender solamente venir el domingo y ya estoy listo, sino que tienes que dedicar tiempo familiar, tiempo personal, para poder sentir como Jesús. Lo segundo, humillémonos delante del Señor, renunciando a todo aquello que nos aleja de la voluntad de Él. Hallemos la misericordia del Señor, pero hay que humillarse y hay que renunciar a ese yo gigante que el enemigo siempre te va a estar inflando para que crezca. Y por último, y finalmente, según como hemos leído, confesemos con nuestra vida que Jesucristo es el Señor. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver los buenos consejos que tú tienes para con nosotros. Señor, permite que nuestra vida pueda ser tocada por ti, que podamos reconocerte como nuestro Señor y así como dice también tu Escritura, podamos de rodillas alabarte y glorificar tu nombre. Y ayúdanos a tener esa esperanza en el tiempo venidero, en tu segunda venida, cuando esta declaración va a ser en potencia y en verdad, y en que toda la creación va a decir, Jesucristo es el Señor, que así sea en nuestra vida, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.